Bueno, bienvenidos a la conferencia EnergyMed 2020. Sí, Patricia, estoy súper seria, ¿verdad que no se parece a mí en lo absoluto? Bueno, bienvenidos a la conferencia EnergyMed 2020. Es para mí todo un honor compartir esta cámara con ustedes, una cámara que se ha convertido, por lo menos en el último trimestre de este año, en una ventana para comunicarme con las personas que les interesa el contenido asociado a instalaciones eléctricas hospitalarias. Para los que no me conocen, a pesar de que gracias a todos los que sí me conocen y están aquí, mi nombre es Eli Cones. Bueno, en realidad es Eli Carla Cones, pero solamente me dice Eli Carla mi mamá cuando me regaña, así que no lo usen. Mi nombre es Eli Cones y soy la directora regional para Latinoamérica de EnergyMed. En EnergyMed nos dedicamos desde hace algunos años de forma especializada a las instalaciones eléctricas hospitalarias y lo hacemos desde varias aristas, ¿no? Desde la pasión por la protección del paciente y recientemente hemos incorporado en esa arista de pacientes a todo el personal médico asistencial que son los héroes del año 2020, incluso el personal de infraestructura, mantenimiento y que está tras bambalinas de lograr que la infraestructura le sirva al cuidado del paciente y básicamente a todas las personas que tenemos que coexistir dentro de una infraestructura hospitalaria. Así que la pasión es lo que digamos que me empuja hasta esta ventana para conversar con ustedes. Como les decía hace un par de minutos antes de que comenzáramos oficialmente la sesión, digamos que la conferencia EnergyMed es un espacio que hemos destinado desde hace unos cuantos años y que hacemos cada 2 años. Y el objetivo realmente es reunirnos. Normalmente lo hacemos con una copa de vino de por medio, pero bueno, razones obvias nos están impidiendo este año para conversar sobre los aprendizajes y sobre esas proyecciones bianuales que podemos hacer de la infraestructura hospitalaria para hacerlas muchísimo mejor. Muchísimas gracias nuevamente entonces por estar aquí. Este año, un año lleno de aprendizajes personales, profesionales, espirituales, mentales, psíquicos y de todo tipo. Evidentemente queremos hablar con ustedes sobre lo que consideramos las 3 claves para la seguridad financiera y del paciente de las instituciones, y de alguna manera de esas 3 claves derivarlas en una elaboración de un plan a la medida de su infraestructura hospitalaria para garantizar esas 2 seguridades que son muy importantes en el sector hospitalario. Segundo, que creo que tengo aquí unas personas en me están llegando un poquito, unos minutitos tarde. Listo. Entonces, este año es un año de muchísimos aprendizajes. Queremos aprovechar este espacio para hablar de esas 3 claves. Y la verdad es que este año, una cosa que tenemos que estar claros es que el año nos tiene más o menos así, ¿no? Empezamos en enero llenos de alegría y dicha por un nuevo año que es como un contador que se reinicia en nuestras mentes para lograr grandes cosas, pero ya sabíamos desde el año pasado que iba a ser un año complejo por algo que quizás pensamos que se iba a quedar en Asia, pero terminó no siendo así. Ya en marzo entramos en un periodo de productividad y de creatividad gracias a que pues llegaron los primeros casos, por ejemplo, de COVID a América Latina y evidentemente nos tuvimos que poner manos en la obra. Ya en mayo estábamos a toda tratando de ampliar la capacidad instalada de servicios críticos, comunidad de cuidados intensivos y la verdad es que no sé si soy solo yo o ustedes también, ya en septiembre ya yo me sentía totalmente agotada y estoy llegando a diciembre exhausta. Es un tema que básicamente nos ha retado en muchísimas perspectivas y que básicamente el objetivo es decir, bueno, listo, ahora cómo voy a volver a empezar el 2021 con la mejor vibra. Entonces, yo pienso que cuando hablamos del 2020, el 2020 será recordado, por lo menos por mí, como el año del reto de la atención masiva de pacientes, porque en efecto siempre queremos más pacientes, pero no tantos y menos en esas condiciones. Entonces, un escenario que pasó en el 2020 es que evidentemente de alguna manera se pretendió materializar ese deseo de las instituciones de salud de atender cada vez más pacientes, pero nos enfrentamos con la triste realidad de que la infraestructura es una camisa de fuerza para la ampliación de servicios. Entonces, básicamente lo que se nos exigió el 2020 es un proceso creativo profundo en el que pasamos de lo que ya sabíamos, digamos, desde el punto de vista de percepción de la infraestructura,
desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de lo que había pasado en otras regiones del planeta para desenredar ese problema y salir con ideas creativas que le permitieran a la infraestructura hospitalaria ponerse a merced de las necesidades de los pacientes, ¿sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que cuando comenzó el tema en enero del 2020, por ejemplo, yo fui una de las escépticas, y tengo que reconocerlo públicamente, que vio cómo en Wuhan se construyó un hospital de campaña en 10 días. Cuando salió la noticia, uno que trabaja en el proceso de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura dice, caramba, 10 días. Yo fui la primera escéptica del tema, y la verdad es que yo dije, sí, van a tener que ampliar servicios. Entonces, en esa postura de Energyman, que es nuestro guardián de la energía para la seguridad del paciente, por allá en el mes de marzo, yo me reuní con el Team EnergyMed y con algunos aliados y amigos de la casa, que por cierto saludo a la ingeniera Andrea Coy, que es partícipe en primera línea de muchas de las cosas que hemos logrado en este año. Y caímos en cuenta de que evidentemente se planteaba la necesidad de ampliar la capacidad de la unidad de cuidados intensivos para la atención masiva de pacientes con base en las expectativas del nivel de contagio del COVID. Y dijimos nada, o sea, lo más lógico es que se convierta, se amplíe el servicio de cuidados intensivos en el servicio de hospitalización porque tiene unas características físicas similares. Empezamos a pensar en eso, ¿no? Entonces nosotros salimos con esta infografía en aquel tiempo, porque una cosa que sí estamos claros de que la electricidad como camisa de fuerza para la ampliación de servicios, un servicio de cuidados intensivos y un servicio de hospitalización comparten en común un espacio con una cama, ¿sí? Pero eléctricamente tienen unas condiciones muy diferentes. Entonces quisimos levantar la mano y decir, venga, cuidado con cómo lo va a hacer. Entonces, básicamente lo que hicimos fue esta infografía que terminó en un montón de ideas en las que, por ejemplo, hablamos con Andrea Coy. Personalmente le dije, Andrea, necesito que me ayudes a hacer un dimensionamiento de dotación de equipos médicos para UCI, que hagamos un planteamiento de cuál puede ser el consumo eléctrico de eso, siendo sensatos, no siendo normativos. Y la verdad es que cuando me senté con el ingeniero Luis García, que también debe estar por ahí en esta reunión, empezamos a plantearnos algunos escenarios. El primer escenario es decir, bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer esta proyección contando con que la infraestructura está como debe estar. Y empezamos a tener supuestos con base en condiciones reales que conocemos de nuestros clientes. Dijimos, bueno, si tienen esta condición, entonces pueden lograr esto. Si tienen esta condición, pueden lograr esto. Y la verdad es que dimos como con 5 escenarios, ¿no? Y dijimos, si nosotros estamos pensando solo en 5 escenarios, ¿cuántos más habrá? Al final llegamos a esta conclusión, y es que si desconoce cómo es la distribución de circuitos, mídalos. Imagínate, me tocó decirle o nos tocó decirle en esta comunicación a los clientes, venga, si usted no sabe cómo está, estas son sus condiciones seguras de operación por circuito. Hágale con toda y si se le llena el servicio, por lo menos mida que estos umbrales no se superen para garantizar la seguridad y la estabilidad eléctrica del servicio. Entonces, básicamente, como yo siempre me acuerdo del tema de cuáles son las fases para la resolución de un problema. Y evidentemente la fase 1 es el reconocimiento del problema, y ahí recuerdo siempre esos comités de alcohólicos anónimos en el que uno se para frente a un micrófono y dice, soy alcohólico. Pues en este caso yo pienso que nos tocó decir, tenemos limitantes de infraestructura bajo condiciones de estrés asistencial. A todos nos tocó aceptarlo. Y cuando hablamos de eso, pues con base en nuestro ejercicio de cómo convertir hospitalización en UCI, dimos con 3 supuestos. El primer supuesto es que se desconocen las condiciones de seguridad para la instalación de equipos médicos. Eso es lo primero. ¿Y por qué? Porque es algo con lo que trabajamos todos los días, en los cuales digamos que hay una comunicación que hay que fortalecer para lograr seguridad eléctrica de equipos médicos. El segundo es que no hay datos para la administración de infraestructura en condición de contingencia, que es lo que nos pasaba a nosotros ahorita cuando decíamos, bueno, y si el cliente tiene este o este escenario, ¿qué hace? Y la verdad es que todos esos supuestos nacen de que no hay datos para hacer un análisis concienzudo de la situación de emergencia. Y la tercera es que las redes técnicas están ceñidas a la norma o incluso por fuera de ellas.
y yo estoy segura de que muchos de los que están en este comité, en esta reunión, están seguros de que les tienen el tema de que están todavía lidiando con la posibilidad de poner la infraestructura al día, por ejemplo, en temas del reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, o incluso con temas de estabilidad actual de la infraestructura. Entonces, básicamente sabíamos, ¿no?, que la infraestructura no estaba a la altura de los requisitos mínimos normativos y que eso es una condición que evidentemente complica todo ante una condición de emergencia. En ese sentido, pues obviamente eso eran nuestras hipótesis de marzo del 2020. Pero resulta que con el pasar de los meses, esas condiciones se fueron reiterando, se fueron convirtiendo en hechos. Una cosa muy importante es que, pues como les contaba, yo últimamente me siento un poco más familiar con el tema de la cámara, es porque por allá en septiembre de este año yo comencé un proyecto personal y obviamente en nombre de mi amado Team Energy Med, que se llama Energía que Cura. Energía que Cura es un podcast. Y en ese podcast, pues tuve la oportunidad en la primera temporada, que cerró hace un par de semanas, el espacio para conversar con amigos de la casa que reconozco y admiro mucho a nivel profesional. Y como ya les he nombrado, pues la ingeniera Andrea Coy es una amiga personal y una profesional que admiro muchísimo, y yo le invité a que conversáramos sobre equipos médicos, pero casualmente Andrea en estos momentos tiene una postura de comercialización de equipos médicos con una firma distribuidora y estaba en el plan de distribuir ventiladores a nivel nacional. Entonces, evidentemente, al final de ese episodio, y los invito a que lo vean si les interesa el tema, hablamos siempre de un tema que se llama lecciones de la pandemia. Y una cosa que me quedó de ese tema, Andrea, es que, por ejemplo, en el afán y la presión de suministrar equipos a tiempo, cosa que sabemos por el tema de los ventiladores, se pasan por alto a veces las validaciones de infraestructura para que el equipo pueda funcionar correctamente, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con esa primera hipótesis de nosotros mira, nadie sabe exactamente cómo funcionan los equipos médicos. Entonces, ahí es como la primera validación de esos supuestos. La segunda validación de esos supuestos es que para hacer la energía que cura en la primera temporada, invitamos a la arquitecta Alma Díaz. Alma Díaz es actualmente la jefe de infraestructura de la Fundación Cardioinfantil, una de las instituciones de alta complejidad de Bogotá que logró una ampliación cuantificable e importante en términos de unidad de cuidados intensivos. Y cuando hablamos con Alma, que eso fue hace unas 3 o 4 semanas, reiteramos el hecho de que la pandemia nos enseñó que la infraestructura no está preparada para la atención de enfermedades infectocontagiosas, y eso a ellos les ocasionó unos temas de ampliación con unas limitantes y unas rigideces ahí que son complicadas. Entonces, básicamente, y el tercera hipótesis es una cosa que nos pasa todos los días en Energy Med. O sea, una cosa que suena muchísimo el teléfono rojo de Energy Man es decirle, venga, ayúdame porque no tengo RETIE. Y el tema de RETIE realmente confirma esa condición de vulnerabilidad en la infraestructura en la cual no tenemos el cumplimiento normativo indispensable de la infraestructura que garantice condiciones de seguridad. Eso es algo con lo que lidiamos básicamente todos los días, y es ese tema de que se necesita el certificado RETIE de instalaciones eléctricas para la habilitación de servicios, obviamente actualmente según la resolución 3100 del 2019. Entonces, ya sabemos que la infraestructura eléctrica en general de las instituciones no está ni siquiera a la medida de los requisitos mínimos. Entonces, cuando comparamos nuestras hipótesis del principio de la crisis o de la emergencia con lo que se fue validando a lo largo del tiempo, lo que realmente yo concluyo en este año es que tenemos los problemas de siempre agudizados bajo condición de estrés asistencial, ¿sí? Y para hablar de qué hacer con respecto a ese tema, una cosa que llamó poderosamente la atención es que todo cayó en improvisación, ¿sí? Vamos a improvisar en convertir 2 cubículos de UCI en uno, vamos a crear unas barreras temporales, vamos a hacer un montón de cosas que realmente fueron bastante estresantes para la infraestructura y dejaron muchos aprendizajes en el camino, y básicamente es de lo que queremos hablar. Una de las cosas chéveres que hablamos en ese momento es que cuando estábamos en ese mismo afán de ayudar, nosotros tenemos en nuestro blog de la página web una sección que se llama Retos de la Ingeniería Clínica, y en Retos de la Ingeniería Clínica le preguntamos a Esmeralda Palomino, que es una ingeniera que yo respeto y admiro muchísimo,
que ella fue la subdirectora de infraestructura de la Fundación Santa Fe de Bogotá hasta hace poco, le pregunté, Esmeralda, pero ven acá, ¿cómo consideras tú que nosotros debemos manejar eso desde el punto de vista de infraestructura? Y Esmeralda nos contestó con esto, ¿sí? Es un extracto de lo que está en su respuesta, es una entrevista escrita que está escrita, y básicamente lo que dice Esmeralda es que debemos adoptar una posición férrea ante el hecho de diseñar y construir hospitales para que los hospitales o los centros de salud logren ser versátiles y adaptativos a las necesidades de un mundo cambiante, ¿sí? Y eso es algo que es un criterio que ya viene arrastrando, pero que evidentemente cobra más fuerza cuando estamos hablando de la emergencia de este año. ¿Por qué? Porque la parte triste es que se terminaron materializando esos supuestos que nosotros dejamos a un lado al momento de tomar decisiones por temas de premura, es decir, necesito el servicio habilitado ya, construido ya, o por un tema de recursos financieros. No voy a meterle tanta plata a esto porque eso que ustedes están planteando jamás va a suceder. Y desafortunadamente ambas cosas se materializaron en esta emergencia. El hecho es que una cosa a la que tenemos que dar respuesta es a la pregunta, bueno, ajá, Elisa, ya sabemos qué pasó en el 2020, pero ¿qué hacemos ahora? Y básicamente para hablar de qué hacemos ahora, nosotros tenemos un 1, 2, 3. El primero es que partimos del aprendizaje, ¿sí? El segundo es que hay que crear un plan. Y el tercero, y hay que ejecutar lento pero seguro. Y sabemos que bajo condiciones de emergencia lo de lento pero seguro a veces suena como algo idealista. Y a veces me preguntan, Eli, pero ¿por qué tú propones lento pero seguro? Y es que lento pero seguro es un antídoto perfecto para dos cosas que suenan todos los días. No tenemos los recursos financieros, es el primero, y necesito el servicio para allá. Entonces, si usted ya sabe que tenemos todas estas condiciones que son los males de siempre, agudizados hoy, básicamente el objetivo es decir, bueno, pero ¿por qué no nos ponemos en la ruta de ser juiciosos en un plan que podamos materializar para que usted tenga los recursos financieros para lograrlo y que sus servicios tengan un proceso de mejora continua, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos como una receta, ¿sí? La receta EnergyMed. La receta EnergyMed está compuesta de 3 pasos. El primero es que hay que reconocer los riesgos de los problemas que tenemos. El segundo es que hay que actuar para mitigar esos riesgos de forma rápida. Y luego hay que plantear y seguir una ruta segura para lograr lo que todos queremos, que es el éxito asistencial y financiero de nuestros centros de salud. Entonces, como les decía hace un tiempo, las 3 premisas de los grandes aprendizajes de este año los vamos a tratar bajo la receta EnergyMed para que ustedes de alguna manera puedan hacer un diagnóstico, una autoevaluación del estado de su infraestructura y puedan aplicar una receta a la medida de sus necesidades. Entonces, la primera cosa es que obviamente hay un tema asociado a la seguridad de equipos médicos. Y cuando se habla de la seguridad de equipos médicos, lo primero es reconocer el problema. Y uno de los problemas más agudos de los que yo soy testigo todos los días es que hay un teléfono roto entre ingeniería hospitalaria e ingeniería biomédica. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y lo digo yo en una posición en la que me encuentro normalmente, es que yo como ingeniero electricista que me especializo en salud, no soy 100% consciente de la operación de los equipos médicos. Y por la contraparte, los ingenieros biomédicos saben muy bien cómo funciona su equipo, pero desconocen en gran parte, tanto como yo desconozco lo de ellos, cómo funciona la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van trabajando de forma independiente en la consecución de objetivos de la institución, ese teléfono roto lo que termina generando problemas. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Entonces, por una parte, la infraestructura dice, mira, yo no conozco con precisión los servicios médicos de los servicios, yo no sé cómo funcionan. Y por otra parte, los biomédicos dicen, bueno, yo como biomédico, con base en las especificaciones y fichas técnicas de mi equipo, presumo, ¿sí?, que las instalaciones eléctricas están correctas y eso sale de mi alcance. El resultado evidente es que hay una indisponibilidad de equipos médicos por 3 razones. La primera es que el equipo no se puede conectar, tan simple como que ese afán de conectar un equipo y dice, bueno, yo tengo el equipo en bodega, necesito instalarlo. Ah, bueno, listo, instálemelo y llegas a la institución y dices, venga, pero es que
yo no tengo los prerequisitos de infraestructura para instalarlo. Y eso ya genera una indisponibilidad que trae consigo varias cosas, ¿no? El primero es que un servicio médico sin un equipo médico es una mesa que le falta una o varias patas. Eso es lo primero. Lo segundo es que el tema de la indisponibilidad de equipos médicos, o por lo menos cuando es un caso de esos de compra, la institución está en la necesidad de ponerlo a funcionar todo el tiempo, porque tenerle un activo es un lucro cesante que ellos no se pueden permitir. Entonces, que no poderlo conectar es un riesgo importante desde el punto de vista operativo y financiero. Luego, vamos a suponer que lo logramos conectar, ¿sí? Pero no sabemos con certitud esas condiciones de seguridad de la conexión de equipos. Entonces, ¿qué pasa? El equipo médico falla y sale de servicio. Misma situación. La asistencialidad está incompleta y la clínica tiene lucro cesante asociado a la atención con ese equipo. Y el tercero es que el equipo tiene un comportamiento errático, que es aún, en mi opinión, más peligroso que los otros dos. Porque en los otros dos es binario, o sea, o funciona o no funciona. Pero cuando funciona y no funciona bien, la confiabilidad del proceso pone un tercer riesgo sobre la mesa, que es el riesgo de un evento adverso en el paciente, sea porque el equipo funcionó mal y se hizo un diagnóstico errático, o sea porque el mal funcionamiento del equipo terminó en una mala praxis clínica por razones ajenas al conocimiento o habilidades del equipo médico asistencial. Entonces, eso es un problema porque un evento adverso asociado al paciente tiene una cola larguísima y yo pienso que todos sabemos que es así. Entonces, básicamente esas consecuencias se pueden puntualizar en estos 3 puntos y es la imposibilidad para atender efectivamente al paciente, ¿sí? Es la primera consecuencia de cara al paciente. De cara a las finanzas de la institución, obviamente esas son reparaciones costosas que se van al gasto, ¿sí? Porque no tienen cómo recuperarse en el tiempo. Y obviamente hay posibles eventos adversos asociados a un problema asistencial, que son el tema del impacto que eso pueda tener en el paciente en caso de un comportamiento errático. Entonces, bueno, Cone, está muy bien, pero ¿qué hacemos? Bueno, lo primero en un esquema de mitigación de riesgos de este estilo es establecer procesos, ¿sí? ¿Cuáles son los 2 procesos claves para mí en este caso? Es el primero, reposa sobre mejorar la comunicación entre especialistas en mesas de trabajo. Hay instituciones eh, que tienen una configuración en su departamento de infraestructura hospitalaria e ingeniería clínica muy diversos. La verdad es que eso no, yo no conozco 2 instituciones que se comportan iguales, porque cada empresa, digamos, tiene en su organigrama roles diferentes. Entonces, es muy difícil tipificar y decir cómo se va a solucionar el problema. Básicamente, hay, por ejemplo, instituciones en las que la responsabilidad de infraestructura hospitalaria y recursos físicos, mantenimiento y todo ese tema recae sobre el mismo ingeniero biomédico que tiene que liderar al equipo de ingenieros o técnicos a cargo de los equipos. En ese caso, el proceso es de formación de ese ingeniero. Pero cuando ya el equipo logró separar esos 2 roles y hay un equipo a cargo de la infraestructura y un equipo a cargo de los equipos médicos, básicamente lo que hay es que sentarlos a trabajar juntos. Y eso es un tema de procesos. Obviamente no se pretende que ninguna de las 2 partes tenga el conocimiento pleno de la situación, pero a partir de la formación yo sí considero que se puede lograr el proceso para mitigar esos riesgos de los que hablé anteriormente. Y la otra cosa, obviamente forma parte de ese mismo, que es formar de forma cruzada a los especialistas sobre su punto común. Yo, por ejemplo, hace unas 2 semanas, tuve una oportunidad espectacular de ver una conferencia de una ingeniera mexicana, no recuerdo en estos momentos su nombre, pero me llamó poderosamente la atención que esa ingeniera mexicana hablaba sobre seguridad eléctrica en áreas críticas de cuidado del paciente asociados a tableros de aislamiento. Me llamó poderosamente la atención porque es una persona que sabe mucho de sus equipos médicos, pero por alguna razón en México, los tableros de aislamiento que en Colombia se consideran responsabilidad eléctrica, allá se consideran responsabilidad del biomédico. Entonces saltó la barda. Y cuando yo escuché al ingeniero, yo dije, esta es la solución al problema.
porque el ingeniero biomédico, con base en profundos estudios de instalaciones eléctricas hospitalarias, conocía tanto como quizás nosotros en materia de cómo funciona el tablero de aislamiento, pero desde la dotación biomédica. Y eso me pareció espectacular, al punto de decir, bueno, voy a contactar a la ingeniera porque me parece fabuloso que ella se adentre un poquito en el materia de infraestructura mientras nosotros hacemos el esfuerzo de adentrarnos un tris en el tema de equipos médicos, sin la intención, obviamente, de llegar al punto de especialistas. Pero cuando eso se solape, yo pienso que el resultado sería fabuloso para las instituciones. Entonces, eso forma parte de un esquema de mitigación de riesgos para tomar decisiones asertivas. La otra cosa es que hay que estar claro de que la infraestructura es responsabilidad de la institución. Muchas veces nos llaman empresas distribuidoras de equipos médicos y nos dicen, Eli, es que tengo un problema de garantías porque el equipo está fallando, el equipo que suministré a la institución tal está fallando, y mira que estamos envueltos en un ciclo de garantías y el cliente no está asumiendo la responsabilidad de revisar su infraestructura. Entonces, hay como una práctica en la que no, si falló el equipo médico, llamen al biomédico. Si falló el equipo médico, llamen al biomédico porque pareciera que se presume que el problema es el equipo y no de la infraestructura. Pero 2 de cada 3 veces la falla de un equipo médico puede ser por razón de la infraestructura. Entonces, si en estos momentos estamos hablando con la gente de infraestructura, lo primero que hay que hacer es una evaluación de seguridad eléctrica de equipos médicos, que es revisar la infraestructura no bajo criterios normativos, y eso es algo que tengo que dejar muy claro, o no bajo los criterios normativos clásicos, como por ejemplo sería el RETI, porque las normas no protegen los equipos médicos. Los equipos médicos caen en una categoría como equipos al interior de una infraestructura que no está protegida por la norma y hay que hacer una evaluación especial para asegurarse que eso funcione bien. Y en caso de que esa evaluación arroje algunas condiciones de riesgo, hay que actuar de inmediato en caso de riesgos altos, porque muchas veces, y es algo que nos ha ocurrido en muchas oportunidades, actuar sobre riesgos altos a propósito de un equipo termina en una solución transversal para la institución que termina beneficiando todos los servicios. Una vez que ya usted mitigó sus riesgos, que sentó a su gente a que trabajara junto o que ya usted se puso de acuerdo en cómo iba a solucionar ese problema, y usted ya tiene un esquema de seguridad mínimo de equipos médicos que le permite evitar o mitigar los riesgos altos, pues obviamente el plan es que usted trabaje en esa famosa ruta de seguridad de EnergyMed, en la cual se proponen acciones para resolver el problema desde de ahí en adelante, ¿sí? Y en el caso de la seguridad de equipos médicos, hay 3 cosas que hay que hacer. El primero es que hay que ejecutar un plan de seguridad eléctrica de equipos médicos desde lo más amplio a lo más específico. ¿Qué quiere decir eso? Que la electricidad que soporta la institución se pueden tomar medidas de base, ¿sí? Que sean capaces de solucionar ampliamente todos los problemas de los equipos médicos de la infraestructura. Pero haciendo la excepción de que hay equipos médicos dentro de las instituciones que son bien específicos. Entonces hay que hacer una protección amplia y transversal y luego irse a equipos específicos a validar sus condiciones de seguridad eléctrica por sensibilidad, por tecnología, por lo que sea, para lograr esa seguridad plena de toda la infraestructura en materia de equipos médicos. Lo segundo que hay en esa ruta de seguridad de equipos médicos es robustecer la seguridad por equipo con base en su criticidad asistencial, sensibilidad operativa y condición financiera. Son 3 cosas. La primera, la criticidad asistencial. Un ventilador en estos momentos en UCI, en pacientes con complicaciones respiratorias producto del COVID, tiene una criticidad asistencial enorme, ¿sí? Y eso se podría incluso aplicar a un equipo tan básico en dotación como una bomba de difusión o un monitor de signos vitales. Entonces, eso es la criticidad asistencial. O sea, si eso forma una pieza clave para que usted pueda atender bien al paciente, debería robustecerse con prioridad ese tipo de protección para esos equipos. Luego, la sensibilidad operativa. Ejemplo, no, es que imagínate que yo necesito procesar esas muestras de laboratorio, pero ese equipo es súper sensible. Entonces, yo necesito resolver ese tema rápido porque la fragilidad del equipo lo somete con facilidad a condiciones de falla. Entonces, evidentemente, toca empezar por esos equipos.
Y lo tercero es la condición financiera. Si una institución compró, no sé, un resonador magnético que le costó $1,500,000 y lo está pagando, y en estos momentos obviamente está comprometiendo flujo de caja para pagar ese equipo, esperando evidentemente el retorno de inversión, ese equipo es clave desde el punto de vista financiero. Entonces hay que protegerlo para garantizar que el programa de pago de ese equipo y su disponibilidad no vaya a tener el contratiempo de una falla, por ejemplo, eléctrica en ese equipo. Y el tercer punto de esa ruta segura es realizar un plan de mantenimiento para validar condiciones de seguridad en el tiempo. Yo cuando hablo de eso de mantenimiento, me acuerdo siempre de un profesor de la universidad que decía que la energía es noble. Y esa nobleza de energía, que es simplemente que usted le pega 2 cables a un bombillo y ese berraco bombillo va a prender, seguro o no seguro, no es lo que está en discusión, pero va a prender, hace que las instituciones, la infraestructura se dé como por sentada cuando se habla de instalar el equipo y me desentendí. Más nunca fui a ver si el cable está bien, si está torcido, si eso se está calentando, si los valores están dentro de lo esperado, si mecánicamente la caja se va a caer. Nadie revisa esos temas. Y yo pienso que para garantizar que la ruta sea segura, no solamente hay que planificarlo muy y ejecutarlo muy bien, sino validarlo en el tiempo. Entonces, obviamente, eso va de la mano con un plan de mantenimiento que tiene que formar parte de esa ruta. Luego de que ya salimos de, bueno, ok, ya sé qué es lo que puedo hacer con respecto a la seguridad eléctrica de equipos médicos. Lo segundo, y crítico de verdad, es que no disponemos de datos. Y es irónico que en plena era de la información no dispongamos de datos. En estos momentos es para nosotros muy fácil traquear en nuestros celulares cuánto tiempo pasamos en pantalla y en qué estamos viendo en el celular en ese tiempo en pantalla. Es muy fácil traquear absolutamente todo de nosotros a través de la tecnología y el internet y las bases de datos y la nube y un montón de cosas que nos envuelven en nuestro día a día, pero irónicamente en las instituciones de salud no tenemos data que consultar para tomar decisiones. Entonces, una de esas cosas que pasa es que evidentemente el problema es que no hay información de las condiciones de operación de la infraestructura. Y yo comparo ese escenario, por ejemplo, con gastar dinero sin saber cuánto tienes en la cuenta. O sea, en algún momento eso generará una crisis y es más o menos lo mismo, ¿no? De cara a saber o no saber ese tema, cuando yo estaba planteando esto para la conferencia, a mí se me ocurrió hacer esto, ¿sí? Que es un ejercicio práctico para que nosotros hagamos un proceso de introspección profunda y determinemos las condiciones. Y es un test de reconocimiento de información. Entonces, ahorita de forma silente, privada y en la comodidad del sitio donde ustedes estén viendo esta pantalla, hay estas 5 preguntas que yo les pido que se tomen unos segundos en leer con detenimiento y de responder sí o no. Las voy a leer y si tienen alguna duda de qué significa cada una, voy a poner aquí el chat por si acaso alguien tiene alguna duda. Primero, conozco el porcentaje de uso de mi capacidad eléctrica total en mi centro de salud. Es decir, no sé, del 100% de la energía que me da mi operador de red, yo sé que yo opero bajo condición normal a este porcentaje. Responda sí o no, así usted sabe eso. Lo segundo, conozco cómo se distribuye el consumo de energía de mis servicios médicos. Es decir, si usted ya sabe cuánta energía consume su edificio, te va a decir, ah, bueno, es que el 30% de ese consumo se lo lleva, por ejemplo, mi servicio 1, el 20% se lo lleva mi servicio 2, el otro 15% se lo lleva a mi servicio 3 y el tanto por ciento se lo lleva a mis servicios generales, por ejemplo, sistemas de HVAC, sistemas de aire acondicionado, sistemas de agua, etc. Entonces, pregúntese y responda si usted conoce cómo se distribuye la energía que su edificio recibe y en qué se va. Tercero, conozco cuánto tiempo es la autonomía de mi sistema de energía de emergencia en caso de falla prolongada en el suministro. Se va la energía del operador de red. Listo. Por una falla en el sistema en una subestación a 3 kilómetros de la clínica. ¿Cuánto tiempo tengo yo
disponible para operar bajo planta o bajo UPS. Eso es lo que tienen que responder en la pregunta 3. La pregunta 4. Conozco el valor de la resistencia de puesta a tierra de mis instalaciones eléctricas. Usted hizo un estudio de puesta a tierra de esas famosas varillas que se enclavan en el sustrato de la construcción de la clínica, y eso está interconectado y usted lo midió. Usted sabe en un estudio, en el último que realizó, cuánto es el valor de esa resistencia de puesta a tierra. Esa es la 4ª pregunta. Y la última pregunta es, conozco las condiciones de calidad de energía de operación normal de mis instalaciones eléctricas. Sé si tengo armónicos, sé cuáles son los componentes de mis armónicos, sé qué los genera, sé qué problemas tengo de factor de potencia dentro de la infraestructura, sé cuáles son las condiciones de calidad de energía que tiene mi centro de salud. Entonces, una vez habiendo repasado eso, voy a continuar. Si usted tiene entre 4 y 5 respuestas afirmativas del test anterior, chévere, 3 de 3. Porque eso es la información mínima básica que usted debería saber de su infraestructura eléctrica para poder administrarla en caso tal de falla, o en caso de emergencia, o incluso bajo condiciones normales. ¿Sí? Si usted tiene 3 respuestas afirmativas, bueno, ya usted va con una patica coja, ¿sí? Usted tiene 2 de 3, porque significa que hay algunas vulnerabilidades que en caso tal de que tenga que tomar decisiones, no tiene ni idea. Y si usted tiene 2 o menos respuestas afirmativas, yo no conseguí uno que no tuviera estrellas llenas, pero tendría una estrella o menos, ¿sí? Porque básicamente su condición de ceguera ante las condiciones de operación de la clínica lo pondrían a usted en jaque en caso tal de que tuviera que tomar decisiones. Y entendiéndose ya el problema a través de este ejemplo, pues obviamente lo que yo quiero conversar con ustedes es cuáles son los riesgos o el nivel de riesgo que conlleva saber o no saber esas cosas. Si usted sabe poco, es decir, que su conocimiento es bajo porque desconoce las condiciones de operación de la infraestructura eléctrica, evidentemente su riesgo es alto. O sea, si usted tiene una estrellita, empiece a revisar sus instalaciones eléctricas porque en cualquier momento la sensibilidad de falla de su institución lo puede poner en riesgo. Si usted tiene 2 estrellitas, entonces usted dispone de datos de infraestructura con base quizás en un estudio puntual en el tiempo que usted hizo la infraestructura, y la verdad es que su riesgo es moderado, porque a lo mejor usted tiene una foto del año 2017 de esa institución y usted puede consultar, mira, es que eso se hizo este estudio y sabemos que estamos a tanto, ¿sí? Y si usted tiene un alto conocimiento de eso, pues déjeme felicitarlo porque usted dispone de un sistema de monitoreo con almacenamiento de datos en el tiempo, que puede ser una muestra cada 3 años, una muestra anual o una muestra cada 5, pero ya eso lo pone por lo menos en una condición de bajo riesgo, no que no tenga riesgo porque todo puede pasar, pero ya lo pone en una condición más cómoda. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ok, Eli, o sea, ¿qué tan riesgoso es no saber? Pues bajo condiciones normales de operación, es decir, un día cualquiera en un año que no haya COVID o pandemia, yo pienso que lo que puede pasar es que pueden ocurrir fallas inesperadas que pueden ser parciales como totales en cualquier momento, ¿sí? Porque si usted no sabe cómo está operando el tema, ¿cómo sabe usted que eso no va a fallar? Y la verdad es que yo considero a los hospitales como seres vivos que son capaces de cambiar con muchísima facilidad. Y en ese cambio con muchísima facilidad, las condiciones eléctricas sobre las cuales se diseñó, se construyó esa infraestructura, pueden haber cambiado. Y si usted no las valida y si usted no conoce cómo cambiaron, en cualquier momento eso puede fallar. Y el segundo problema, que es quizás el más grave, es que suponiendo que hay una falla, toma muchísimo tiempo ubicarla. Porque ahí toca hacer lo que yo le digo a mis clientes, que a mí me encanta hacerlo, pero es terrible hacerlo porque tiene unas condiciones de estrés súper altas, que es que toca hacer ingeniería forense. O sea, toca buscar quién mató el equipo médico. Toca buscar quién le hizo daño a no sé qué. Entonces, evidentemente, eso es un proceso de ingeniería en el que hay que hacer un estudio multivariable y eso toma tiempo. Entonces, a veces me llaman y me dicen, Meli, auxilio, que el resonador se me apagó. Auxilio, yo le digo, bueno, listo, muéstrame su información.
no tengo absolutamente nada y me puedo tomar 15 días, o quizás menos, una semana, pero ya una semana es grave, en ubicar y corregir el problema. Entonces, esa es una de las vulnerabilidades que hay evidentemente que solucionar. Y eso bajo condiciones normales. Bajo condiciones de emergencia, evidentemente se le sube el volumen al tema, porque primero, se instalan los equipos médicos a ciegas y en caso que se puedan instalar con posibilidad de falla. Usted no sabe si usted instaló todas esas bombas de infusión ahí, o todos esos ventiladores, o todos esos monitores de signos vitales, y se sobrecarga ese circuito y boom, se apaga el breaker y entonces usted lo va a intentar subir y expone a la infraestructura a algo más riesgoso, que es el peligro del incendio por sobrecarga. Luego, evidentemente el riesgo de evento adverso por sobrecarga es alto porque usted está ciego, o sea, usted no tiene ni idea de cómo está funcionando ese tema. Entonces, la infraestructura que a lo mejor está estable bajo condiciones normales de operación, si usted no sabe nada y usted empezó a tomar decisiones porque urgentemente tenía que hacer X o Y cosas, evidentemente el riesgo por sobrecarga es altísimo. Entonces, ¿qué hacer en el caso de la fase de mitigación de ese desconocimiento? Pues lo primero que yo le propongo es que haga aunque sea unos estudios básicos puntuales, o sea, una cosa básica, que es que, por ejemplo, para conocer en transversal cómo está funcionando la electricidad del edificio, haga un estudio de calidad de energía de 7 días, que es el equivalente a que usted se haga un perfil 20 para saber cómo están sus valores en sangre. Si usted no se hace el perfil 20, pues probablemente algo lo sorprenda. Entonces, hacer este estudio, que es una cosa que se puede hacer una vez al año, como un examen de sangre, pues básicamente le va a dar una buena perspectiva de cómo está funcionando la infraestructura. Y la otra, y no menos importante, es hacer una medición de un estudio de puesta a tierra del edificio. ¿Y por qué el estudio de puesta a tierra del edificio? Porque el estudio de puesta a tierra le va a dar el valor de cuál es el grosor de su chaleco antibalas, ¿sí? Los equipos médicos dependen de la tierra para funcionar correctamente. La seguridad del paciente, que es aún más grave, dependen de un estudio de puesta a tierra. Y eventos tan raros como, bueno, raros no, pero tan agresivos como podría ser el desafortunado hecho de que le caiga un rayo a su infraestructura en algún momento de cargas atmosféricas, es literalmente caer en la bancarrota sin esperárselo. Si usted no sabe cómo está la puesta a tierra de su edificio, usted no sabe qué tan desnudo está usted ante las cosas que le pueden pasar al edificio. Entonces, algo fundamental es hacer esos estudios básicos puntuales. Y una vez que usted más o menos tenga esos estudios básicos puntuales en la mano, y bueno, ya usted sabe, se hizo el perfil 20 de la electricidad del edificio y supo qué tan vestido, qué tan desnudo estaba ante cosas malas que pueden pasar, el tercer punto es evidentemente establecer esa famosa ruta segura. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para dormir tranquilo dentro de un año, suponiendo que yo empiece un plan de mejoras? Pues lo primero es evidentemente, y esto es muy idiota, pero es tan común como actualizar el diagrama unifilar de la institución. Hay instituciones que no saben qué tablero se conecta con qué. O sea, algo tan básico. Y cuando usted no sabe eso, literalmente es como, no sé, es como tratar de ir al punto A al punto B sin entender prácticamente la ruta. Entonces, obviamente los planos son pieza clave en lograr cosas espectaculares, ¿sí? Pero lo mínimo que usted tiene que hacer es actualizar ese diagrama unifilar para lograr que su institución esté caminando sobre el camino de la luz y el control. Lo segundo es realizar un mantenimiento preventivo de los tableros de distribución para validar el estado de operación en condiciones normales. Yo a veces voy a la institución y le digo, bueno, listo, necesito resolver X cosas. No, Eli, es que necesitamos saber cómo estamos de RETI. Ah, bueno, vale. Vamos camine, vamos a abrir esos tableros. Cuando los abrimos, va a empezar algunos tableros que tienen unas capas de pintura de 2 milímetros. O sea, que eso en su vida los han abierto. Cuando los abrimos, o sea, mejor dicho, el desierto del Sahara dentro del tablero. Los conductores flojos, un montón de cosas que se nota que no los han abierto en siglos. Y si eso está funcionando así y la institución está viva y está cambiando en los equipos y en las cosas que usted conecta, pues evidentemente eso es algo que tiene que cambiar. Entonces, hacer ese mantenimiento preventivo es algo básico en esa ruta de seguridad para lograr la confiabilidad de datos. Y lo tercero
que hace 2 años en la conferencia Energimed 2018 se llamaba Seguridad Eléctrica del Paciente en el entorno tecnológico de hoy, que por cierto está en el canal de YouTube de la Academia Energimed si se animan a verlo. Yo decía, coloquemos medidores y empecemos a conectarlos y a recolectar data. Algo que está pasando y que es bueno es que del 2018 para acá, hace 2 años, quizás era más costoso adquirir ese sistema de medición, pero como todo en la tecnología, hace un montón de tiempo era imposible tener un sensor LiDAR, ¿sí? Un sensor de proximidad, y hoy en día viene incorporado en los teléfonos. Entonces, la tecnología nos permite tener al alcance de eso a una tasa costo eficiente que vale totalmente la pena ejecutarlo, porque eso le va a quitar a usted la camisa de fuerza. ¿Por qué se la quita? Porque evidentemente, si usted sabe cuánta plata tiene en el banco, usted sabe cuánta plata puede gastar. Entonces, si usted está ciego porque se cayó la plataforma del banco, entonces usted está en el datáfono y no sabe si la tarjeta le va a pasar. Y está exponiéndose. Entonces, eso es como saber cuánta plata tiene en el banco. El tercer y último punto de la agenda está de la mano con ese famoso tema normativo, ¿sí? Y es que las instituciones están ceñidas a norma o fuera de ellas. Cuando yo estaba escribiendo este título, yo dije, caramba, en estos días en un foro de personas que trabajan en infraestructura hospitalaria se abrió todo un debate porque hay unos temas, unos criterios mínimos normativos que en mi opinión en algunos casos es un déficit de exigencias y en algunos casos pareciera ser exagerado. Entonces, pues se armó ese rollo y esa discusión. Y la verdad es que yo pienso que hay que ser muy conscientes en cuál es el rol de las normas realmente dentro de las instalaciones. Entonces, el problema que tenemos dentro de las infraestructuras hospitalarias, digamos que se compone de dos partes. La primera mitad del problema es que la infraestructura hospitalaria tiene muchos años. O sea, las instituciones de alta complejidad o de mediana complejidad, que evidentemente van creciendo en la medida de que hay inversión, rentabilidad y reinversión, rentabilidad y reinversión, y pasaron de una casita a 2 manzanas, tienen muchísimos años. Entonces, pareciera difícil o incluso imposible que esas infraestructuras que tienen tantos años cumplan con algún criterio normativo, ¿sí? Pero más peligroso que eso, que ya básicamente como envejecer, es que el equipo a cargo del diseño y construcción de las ampliaciones y o remodelaciones de esa infraestructura concibe la norma como un criterio limitante. Fíjense que yo no estoy diciendo como una máxima o como un mínimo, sino como un límite. Y vamos a tratar de descubrir aquí cuál es ese famoso límite. Entonces, lo primero, y eso es importantísimo que yo se los diga en estos momentos, es que así su infraestructura sea del año 50, ¿sí? O sea, que tenga 70 años en operación, es posible cumplir la norma bajo el criterio lento pero seguro. ¿Qué hace falta? Cosas que van más allá de lo que los ingenieros podemos hacer, que es liderazgo y visión. Si usted tiene liderazgo y visión, usted va a lograr poner al día esa infraestructura, pero en un proceso full disciplinado, que es lo que yo le llamo lento pero seguro. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Y es una recomendación que les hago a todos los que están aquí. El primero es evidentemente hacer una identificación de desviaciones, o sea, qué tan lejos está usted, ¿sí? Cuantificarlo, medirlo. Segundo, evaluar qué tan peligroso es que esté lejos o que esté cerca, ¿sí? Y una vez que usted sepa esas dos cosas, qué tan lejos estoy y qué tan riesgoso es estar hacia lejos, pues evidentemente hacer una evaluación de decir, caramba, esto me cuesta tanto y tiene este riesgo, esto me cuesta tanto y tiene este riesgo, y con base en esa evaluación, hacer una ejecución de intervención por etapas. Es totalmente viable, pero es un proceso de paciencia. La única limitante de lograrlo es empezar. Entonces, la recomendación es, evidentemente, sin importar cuán viejito sea su edificio, es un tema de proponérselo para lograrlo. Y la segunda, que es el tema de que el criterio limitante de la norma, y es que es recordar una vez más que la norma es lo mínimo indispensable que tenemos que tener.
Esto es crucial. ¿Por qué? Porque de cara a ver la norma, o sea, si usted tiene una perspectiva en el que la norma es la máxima cosa que usted puede lograr, entonces es el típico caso de necesito construir este servicio, pero yo no necesito construir eso, según mi valoración personal o profesional. Entonces, viéndolo como un máximo que está ya a leguas de distancia, lo que usted puede pasar es que siempre va a construir una infraestructura en déficit. O sea, las normas son un consenso profesional internacional que ya han dicho, hágalo así porque funciona. ¿Sí? Entonces, si usted la ve allá y lo piensa como una máxima, reconsidérelo porque la norma es lo mínimo que usted debería cumplir. Y lo segundo es que si usted lo ve como ese mínimo, pues es indispensable tomar consideraciones de otras normas y criterios de diseño basados en la evidencia. Ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted ve la norma como un máximo, pues usted va a decir, bueno, la norma me cubre, pero no necesariamente es así. Entonces hay que hacer una consulta de otras normas o otros criterios de investigación, ¿sí? Por ejemplo, publicaciones basadas en la evidencia de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, este año va a ser espectacular en temas de papers, estoy segura, para decir, ah, es que la norma dice esto, pero mira que bajo estas condiciones yo necesito esto adicional. Entonces, en ese sentido, va a poder establecer medidas que sean muchísimo más confiables para la infraestructura. Entonces, básicamente estas condiciones pusieron bajo el foco que la infraestructura hospitalaria realmente puede ser un arma de doble filo para la atención del paciente. Y cuando hablamos de eso, hablamos de cosas como esta. Yo revisé esta presentación esta mañana para buscar una información que fuera muy reciente. Y esto fue un incendio en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Rumania. La fecha de la noticia es 14 de noviembre del 2020. O sea, esto tiene un mes de haber ocurrido. Aquí está la fuente de la noticia si se animan a leerla completa. Pero fíjense que lo que dice entre otras cosas de la noticia es que el ministro de Salud le dijo a los medios que se presume como que la fuente del incendio fue un cortocircuito. Y algo que pareciera que está dormido en la percepción que tenemos de la infraestructura hospitalaria es qué peligroso es no tener claro el conocimiento de la infraestructura y por otra parte no cumplir con los mínimos normativos que garantizan seguridad de personas e infraestructura. Entonces, evidentemente, el principal riesgo que tenemos cuando estamos lejos, muy lejos, de cumplir con temas normativos en condiciones quizás de emergencia como la de esta unidad, es que desafortunadamente el resultado de estos pacientes no es positivo por razones ajenas a la condición clínica con la que llegaron a la institución. Y es que en estos días he repetido mucho esto y lo he visto muchas cosas de formación, que es que un hospital seguro no se evacúa. No se evacúa. No hay posibilidades de evacuar un hospital. Quizás si hay un incendio contenido en la cocina, que es una fuente térmica de calor en instituciones, por ejemplo, con internación, pues evidentemente eso es un tema contenido, ¿sí? Si ocurre en la cocina, que creo que es la principal fuente de incendio en hospitales, pero eso está contenido. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en un servicio de 500, 600, 700, 800 metros cuadrados de un cable que lo atraviesa transversalmente? Donde los pacientes están en un estado evidentemente de minusvalía. Un hospital seguro no se evalúa, no se evacúa. Entonces, si usted piensa en que ese edificio es inevacuable, evidentemente hay que enfocarse en un sistema a prueba de fallas para que jamás se ocurran cosas que nos obliguen a pensar en evacuarlo, ¿sí? Entonces, bajo este esquema, vamos a suponer que su infraestructura, como se dice acá en Colombia, está súper paila. O sea, usted sabe, usted está consciente de que eso no cumple ni la norma del año 45, nada. O sea, usted sabe que eso no cumple con nada. Pero lo peor que usted puede hacer en el conocimiento pleno de sus limitantes normativas es sentarse de brazos cruzados y decir, bueno, cuando haya plata, cumplo la norma.
Mire, lo que usted mínimo debe hacer es mantenimiento de sus instalaciones. Así usted sepa que eso no cumplió, que haga mantenimiento. Porque haciendo mantenimiento, usted va a saber qué tan expuesto está usted a que ocurran cosas malas en mitad de condiciones que están fuera de norma, ¿sí? Si usted está clarísimo de que está a leguas, a kilómetros de cumplir normas, lo mínimo que debe hacer es revisar a través del mantenimiento de su infraestructura qué tan expuesto está. Y es que en cuanto al tema normativo, una cosa que yo quería hacer como ese comparativo es que las instituciones, desde el punto de vista financiero, directivo, médico, asistencial, están muy en la onda de cómo es la escala de cumplimiento normativo o de estándares de una institución, ¿sí? Entonces, obviamente la gente tiene clarísimo que lo más básico que una institución debe cumplir es con los criterios del Sistema Único de Habilitación, en el caso de Colombia, ¿sí? Que son, si hay personas en otros países, el Sistema Único de Habilitación es una componente de 4 requisitos que tiene el Estado para que una institución de salud pueda operar, funcionar, ¿sí? Entonces, el Sistema Único de Habilitación es como la mínima, ustedes, todo el mundo sabe eso. Luego está el escenario deseable, es que por lo menos con que usted esté acreditado por el ICONTEC, o sea, que usted esté acreditado nacionalmente, en este caso por el ICONTEC, que es el organismo que es capaz de celebrar esa acreditación, esa certificación, bajo un estándar un poco más alto en cuanto a su institución, prestación de servicios, o sea, eso es transversal a todo lo que ocurre dentro del hospital. Y lo tercero y lo ideal, evidentemente, es cumplir con criterios internacionales como el Joint Commission International, que es básicamente una máxima o una certificación deseable en cuanto a qué también está operando una institución de salud. Todo el mundo sabe esto, ¿sí? Todo el mundo sabe en una institución de salud que existe una cosa como el Joint Commission, que existe la acreditación, que existe la habilitación, está, está seteado, configurado en la mente de muchas personas en la institución. Pues una cosa que pasa es que en electricidad es prácticamente lo mismo, ¿sí? Si usted no cumple el RETI 2013 bajo condiciones NTC 2050, que actualmente se actualizó en el 2020, gracias al Señor, usted no está ni en el juego. Entonces, es el escenario básico e indispensable, pero hay cosas más allá de eso. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que recaen en el error de que como piensan que el RETI es la ley, o sea, que es Zeus, que es el Dios supremo de la norma, entonces obviamente se confían y desconocen que aparte de que es un escenario básico, hay 2 niveles más que deberíamos tener. El primero, por ejemplo, el estado deseable es que usted busque implementar a través de pasos, saltos, criterios normativos que se actualizan con mayor rapidez que las normas colombianas. Ejemplo, aquí yo estoy escribiendo NTC 2050-2020, que se llama segunda actualización. Bueno, la primera actualización es del año 1998. O sea, tiene 22 años en circulación. Es decir, que si nos apegamos al cumplimiento normativo de las normas colombianas, es probable que usted esté desactualizado a lo que está ocurriendo en el mundo 22 años. Entonces ahí es cuando yo le pregunto, por ejemplo, a un médico radiólogo, querido doctor, ¿qué equipo médico usaba usted en el año 98? Y casi que me responden que un estetoscopio. No, pues un rayos X. Ah, ok, un rayos X. Bueno, imagínese que ahora usted tiene ese rayos X en comparación con un tomógrafo de 124 cortes. Usted está leguas en tecnología y en actualizaciones de evidencia y de un montón de cosas que se están haciendo. Entonces, ¿qué sería el escenario deseable? Que se apegara a criterios normativos que se actualizan con una frecuencia inferior. Por ejemplo, el National Electrical Code de los Estados Unidos se actualiza con una frecuencia, si no me equivoco, de 3 años. Entonces, ok, vamos a revisar qué pasó ahora, listo, basado en la evidencia, bueno, arreglemos, ajustemos esto y esto para mantenernos al día. Eso sería lo deseable. Y lo ideal, evidentemente, es incorporar buenas prácticas, ¿sí? Buenas prácticas que están documentadas, buenas prácticas basadas en la evidencia y que evidentemente van a poner a la institución en una posición más amplia y más segura que simplemente no saber nada. Entonces,
No, la norma no es, mejor dicho, la máxima aspiración de una instalación eléctrica hospitalaria. Por el contrario, es como lo mínimo que usted tiene que tener para tener algún criterio de seguridad. Entonces, ¿cuál es la ruta segura en estos temas del ceñimiento o el apego a las normas? El primero, obviamente, es crear un plan técnico financiero de mejora de las instalaciones. ¿Sí? Ah, ok, técnicamente tengo esto que resolver y cuesta tanta plata. Ah, bueno, vamos a crear un plan para poderlo ejecutar y meterlo en presupuesto. Si usted no hace ni siquiera el estudio, es muy difícil que usted evidentemente logre materializar eso. Y lo segundo es asesorarse e implementar las mejores prácticas internacionales de diseño, construcción y mantenimiento de sus instalaciones eléctricas. Por ejemplo, ahorita los foros y los congresos y un montón de cosas espectaculares en materia de instalaciones eléctricas pasa todos los días, pero hay una inercia en que eso se implemente en las instituciones. Prácticamente se deja en manos de las instituciones que se están construyendo nuevas. Y la verdad es que no debería ser así porque muchas instituciones invierten en remodelación o ampliación de servicios. Un hospital está vivo. Entonces, valdría la pena incorporar esto en ese portafolio de las cosas que queremos lograr al momento de una ampliación o remodelación. Entonces, ya para cerrar estos tres cosas, que son, como les digo, son los problemas de siempre, agudizados bajo estrés asistencial, para cerrar esto yo quería eh, llegar al punto, a partir de estas tres cosas, de cuáles son esas tres claves para no arriesgar el capital y la seguridad del paciente. ¿Sí? Y la primera de ellas es, con base en el tema de seguridad eléctrica de equipos médicos, forme y cohesione su equipo de ingeniería clínica para lograr condiciones de seguridad de su centro de salud. O sea, si usted quiere tener la clave en sus manos para la seguridad del paciente y para la seguridad financiera de su institución con base en las cosas que ya hablamos, la primera clave es formar y cohesionar a ese equipo encargado de la ingeniería hospitalaria de su centro de salud. Lo segundo, si usted quiere saber cómo poder administrar su infraestructura bajo criterios de seguridad, si usted quiere saber incluso mejorar las condiciones de consumo energético de su infraestructura, con base evidentemente en criterios de eficiencia energética y un montón de cosas que básicamente se traducen en muchos temas en tengo un costo inferior en temas de consumo de energía para la institución. Lo que tiene que pensar, y la clave, lo que tiene que pensar es trazabilidad. Sin trazabilidad, nada, porque literalmente no se pueden tomar decisiones sin data, ¿sí? Entonces, la segunda clave es trazabilidad. Y la última clave en materia de ese tema es consulte a un especialista. Si usted no está muy claro en los temas de ceñimiento de la norma, qué tengo que cumplir, qué no tengo que cumplir, etcétera, honestamente, hay muchísimas personas técnicamente muy buenas, pero que realmente no están muy familiarizadas con lo que ocurre en salud. Entonces, en ese sentido, la invitación es que consulte a alguien que lo pueda ubicar en ese esquema de lo que usted quiere lograr como institución para eso, ¿sí? Y esas son las tres claves que tienen que tener. Una cosa chévere es que los asistentes a este congreso, a esta conferencia, pues la idea es que nosotros les vamos a enviar un PDF comprimido de esas rutas que les acabo de explicar hoy para que usted se siente juicioso en el escritorio o en su casa, ahora que estamos home office, a evaluar esas condiciones. Y ojalá pueda elaborar con base en esa evaluación del estado de su infraestructura ese plan que usted quiere para su institución de salud. Antes de terminar, y no menos importante, una cosa muy importante de la conferencia EnergyMed 2020 y de las conferencias EnergyMed en general es que las hacemos en diciembre. Y las hacemos en diciembre porque en diciembre uno entra como en una etapa reflexiva. No sé si bajé de peso, no sé si ahorré lo que iba a ahorrar. Evidentemente este año fue una locura, entonces, o sea, den por hecho lo que no lograron o lo que lograron, pero yo sí quiero darle gracias a mi querido Team EnergyMed, ¿sí? Muchas veces yo tomo la bandera de las comunicaciones e incluso de la ingeniería de la empresa, pero lo que realmente no se sabe es que detrás de Helicones, que no es más que
una persona con habilidades verborráicas para hablar un montón, está un montón de profesionales que me ayudan a mí o que hacen de la empresa un aparato operativo para poner su pasión por la ingeniería al alcance de los pacientes. Entre ellos, evidentemente, está la dirección, está los asistentes médicos asistenciales que evidentemente nos ayudan a entender los procesos que ocurren dentro de la infraestructura, está la gente que se encarga de la coordinación, está mis queridos ingenieros y arquitectos que se encargan de que cada vez seamos más eficientes, está nuestro equipo técnico, sus líderes, que son los que hacen de los sueños de ingeniería una obra materializable dentro de las instituciones de salud, está la ingeniería que se encarga de medir, está la gente que nos ayuda a comunicar lo que hacemos, y está la gente que evidentemente está detrás de que cada vez mejoremos más los procesos. Entonces, al doctor Carlos Cones, a Karen, a Carla, a Luis Miguel, a Crisleni, a Carlos Farfán, los voy a nombrar rapidísimo, a Carlos Gutiérrez, a Daniela, a Alejandra Parra, a Carolina, a Camilo, a Miguel, a todos los que forman parte del Team EnergyMed y que quizás no caben en esta foto. El Icones, obviamente, todo el agradecimiento porque sin ustedes, baila, como dicen por ahí. Y gracias especiales, porque vaya qué año loco, ¿no? Yo creo que ya Crisleni, porque debe estar por ahí escuchando esto, y Luis Miguel decían el sonido de la maldad. El sonido de la maldad es los canales corporativos que hemos establecido para poder hablarnos mejor en esta era, ¿no? Entonces, gracias por todas esas paciencias que tuvieron que tener para conectarse a Zooms desde el carro, desde la camioneta, desde la casa, con o sin internet. En fin, gracias por eso y gracias a los técnicos y a la gente que estamos yendo a las instituciones, porque al igual que el personal de salud, pues evidentemente estamos expuestos y nos ha tocado vestirnos de Robocop, de médico y meternos casi que en una bolsa plástica para poder atender a los clientes y ha sido unas condiciones que nos generan mucho estrés. Entonces, de verdad, gracias por ese tema. Y la otra cosa es que los males compartidos se viven menos mal. Y en ese sentido quiero darle gracias a nuestros amigos y aliados. EnergyMed no está solo y el Icones no está sola en las soluciones que nosotros logramos para la infraestructura hospitalaria. Y en eso quiero darle gracias especiales, por ejemplo, al equipo de HDQ, al doctor Héctor Mario, que ojalá pueda ver esto en diferido, a Pablo, al equipo muy querido de Schneider Electric, a Daniela Mora, a todo el equipo, por ejemplo, de soluciones especiales, al arquitecto de soluciones para la TAM, que nos ha ayudado muchísimo a mejorar nuestros procesos de ingeniería para llevar la mejor solución posible a las instituciones. También quiero darle las gracias a mis amigas especiales, que son unas berracas en lo que hacen, que son la ingeniera Andrea Coy. Andreita, gracias, sé que andas por ahí. A Claudia Blanco, que son dos amiguitas personales y de la empresa que evidentemente nos ponen más allá en materia de equipos médicos y en materia de criterios de calidad nacional e internacional, y a otros aliados operativos que son los que nos permiten hacer esto, que es por ejemplo la gente de Cummins de los Andes, que es la gente que nos respalda en todos los temas de toma de decisiones del sistema de energía de emergencia. A todos nuestros amigos y aliados, a los que nombré y a los que no, ustedes saben quiénes son, de verdad, muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, gracias a ustedes, instituciones de salud, por permitirnos poner nuestra ingeniería al servicio del paciente. Básicamente, nuestra razón de ser es garantizar la seguridad de su paciente desde el punto de vista eléctrico, y eso es, digamos, nuestra razón de ser, pero no es sin ustedes, que son el medio para lograrlo, digamos que estaríamos en el aire. Así que a ustedes, a nuestros queridos centros de salud, a quienes les prestamos un servicio lleno de mucho cariño, gracias, porque si no, no lo ponemos acerca del paciente. Y ya, por último, pues si les gustan estos contenidos y en verdad quieren seguir profundizando en los temas que hace EnergyMed, pues evidentemente nosotros hemos ampliado un montón los canales de comunicación. Como les decía, este año tengo un podcast, me dio por ahí y de verdad es que lo disfruto un montón, así que si quieren verlo, se llama Energía que Cura y está en YouTube, en Spotify y en todos los canales de podcast. También tenemos abierta nuestra oferta de cursos, en estos momentos ya virtuales,
los cursos de la Academia EnergyMed, que si quieren saber más de eso, pueden consultar los videos que están de forma gratuita en el YouTube de la Academia EnergyMed. Y evidentemente están los servicios de EnergyMed, pero sobre todo las cosas que documentamos y les mostramos a través de nuestro blog en la página web. Entonces, si quieren saber más de eso, con todo gusto. Por último, que ya creo que llegué al final de mi presentación. No más que darle las gracias y abrir un espacio de preguntas para organizarnos para el famoso sorteo del curso de la actualización de la NTC 2050. Voy a leer aquí el chat porque estaba concentrada en otras cosas. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Abran sus micrófonos o escríbanlas en el chat y con gusto les respondo. Estoy aquí leyendo. No, estoy aquí, estoy leyendo. Ah, la otra cosa es que tengo a Daniela en los controles, entonces literalmente no tengo el retorno de audio porque no verme hoy con los audífonos, entonces no los escucho muy bien. Pero bueno, por aquí está el tema de las preguntas. Voy a dejar eso abierto y voy a aprovechar para hacer el famoso concurso de los 3 cupos para el curso de la actualización de la NTC 2050 para el sector hospitalario. Entonces, para hacer eso, voy a cerrar aquí este tema en el PowerPoint. Y voy a... Ok. Sí, voy a hacer este tema aquí. Sí, dame un segundito. No, creo que todo el mundo está bien. Entonces voy a hacer este tema aquí. Déjame consultar aquí un tema. Ok, listo. Entonces, voy a abrir aquí este tema para ver la pregunta. Voy, chat. Ok, con respecto a la seguridad eléctrica de infraestructura y de equipos médicos, ¿cómo se debería aplicar el mantenimiento en conjunto de ambos temas? O primero sería infraestructura y luego equipos. Bueno, Robert, yo pienso que es un tema de validarlo, ¿no? Digamos que el mantenimiento de equipos per se es algo que ya se pone en práctica hoy en día en las instituciones por el tema de la hoja de vida de equipos, por el tema de metrología. Entonces, ahí está el tema del mantenimiento de los equipos médicos. Ahora, ¿cómo esos equipos médicos, cómo ese mantenimiento asociado a equipos médicos se casa con la infraestructura? Básicamente es hacer un plan de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, ¿sí? Que contemple los puntos críticos asociados a los equipos. Entonces, ahí, digamos, es el punto de unión. Es, entonces, cada uno por separado, ¿sí? El mantenimiento de la infraestructura eléctrica en general, ¿sí? La evaluación de cómo esos equipos médicos se conectan a la infraestructura y luego pensar en robustecer, por ejemplo, mecanismos de seguridad eléctrica para equipos médicos en ese punto en el que los equipos se conectan con las instalaciones. Básicamente ese es el tema. 2 mantenimientos independientes con una evaluación de puntos en común que te permita fortalecer un esquema de seguridad eléctrica para los equipos desde la infraestructura. Bueno, entonces voy a abrir aquí el tema del sorteo. Si tienen más preguntas, vayanlas escribiendo. Bueno, a ver aquí esto. Gracias a Karen Avilán por ayudarme con esto. Voy a echar un ojo acá. Listo. Listo. Norma Rubiano nos plantea la siguiente pregunta. Si una edificación hospitalaria no tiene un RETIE para una ampliación cuyas nuevas instalaciones deben cumplir con un RETIE, ¿cómo se debe proceder? Bueno, Norma, mira, las instalaciones eléctricas hospitalarias dentro del RETIE caben en una clasificación que se llama instalaciones eléctricas especiales, ¿sí? El reglamento establece que toda nueva construcción que se haga
debe cumplir con el reglamento. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo te doy? Si tú vas a ampliar o vas a remodelar, diseña y construye cumpliendo con el RETIE o con la norma con base en cómo debe ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Que evidentemente tienes tu servicio ampliado aquí nuevo y desafortunadamente está como flotando, mientras que la base quizás todavía no te satisface esa estructura. Entonces, lo que yo te recomiendo es cumple con un determinado alcance, o sea, desde una raíz de tu ampliación y remodelación, cumple a partir de ahí, conéctalo de forma provisional a la infraestructura existente, entonces vas a obtener una certificación RETIE con ese alcance. Certificación RETIE del servicio de hospitalización, desde talero de distribución hasta salidas de uso final. Vas a tener ese certificado. Y luego, evidentemente, como la infraestructura hospitalaria está en la obligación de apegarse al cumplimiento normativo, una vez ya tengas eso ya listo y corrijas el resto, pues lo que va a terminar pasando es que tú lo integras todo para que, digamos, puedas cumplir con el reglamento desde la base o sea, desde la base hasta tus servicios. Entonces, esa es la recomendación que yo te doy en ese caso. Entonces, vamos a ver, aquí era esto. No, para servirte, Norma, todo un placer. Estoy aquí teniendo algunos problemas técnicos porque estoy en vivo. Un segundo, por favor. Ya. Bueno, listo. Ok, entonces aquí tengo en mi poder, voy a compartir pantalla esto, un segundo. Listo. Estas son las personas que están aquí presentes, o sea, básicamente están numeradas desde el 1 hasta el número 14, los que están aquí para participar por el concurso. Entonces lo que yo voy a hacer es que como son 3 cupos y las probabilidades lo van a favorecer en este caso, yo voy a consultar aquí una página web que se llama Elige 3 números random, literal. Entonces me voy a ponerlo aquí. Listo. Esto. Ok, entonces. Ahora sí. Esto es más difícil en virtual. Les confieso que no, les confieso que esto nunca lo había hecho virtual. Entonces, bueno, listo. Aquí está la página, que sea transparente, modo lotería. En esta página lo que uno escribe es que elige 3 números al azar, desde el número 1 hasta el número 14. Los que están ahí van a estar con su número asociado. Entonces voy a darle aquí Start para que esta cosa empiece a moverse de forma aleatoria. Y cuando lo detenga, pues van a salir las 3 personas ahí. Entonces, en 3, 2, 1, Stop. Entonces, los afortunados ganadores del curso son el número 3, el número 1 y el número 14. ¿Alguien que los anote por ahí? 3, 1 y 14. Ok. Entonces, ahora voy a ver en el Excel quiénes son el 3, el 1 y el 14. El número 3 es la señorita, me disculpa si no lo sé, Claudia Ferroli. El número 1 era el segundo. El señor Alexander González, el número 1. Y el número 3 es... al 14, qué pena, es 3, 1 y 14. Ok. El número 14 es el señor Wilson Rodríguez. Entonces, estos son los afortunados ganadores del concurso el curso NTC 2050, actualización para salud. Básicamente es agarrar esta super mega ultra biblia que está aquí, la tengo aquí al lado, no la puedo ni levantar, esta super coso, ¿sí? Y agarrar y explicarles desde la sensatez técnica el episodio dedicado a asistencia médica para que ustedes fortalezcan ese tema, y creo que vamos a estar integrando cosas de la NFPA 99-2021, que ya en EnergyMed ya la tenemos. Entonces con eso los actualizamos en general de esos temas. Todos esos cursos forman parte de la Academia EnergyMed. Y ya, les enviaremos un correo a Alexander, a Claudia y a Wilson para informarles cuándo va a ser la fecha del curso,
y evidentemente que podamos coordinarlo y puedan asistir. De resto, del resto, muchísimas gracias. No sé si alguien más puede comentarnos. Quisiera saber si alguien se está conectando desde fuera de Colombia, desde dónde se están conectando. Si quiere, escríbanlo en el chat solo por curiosidad, de verdad. Ah, mira, Claudia está en Panamá. Claudia, súper cool, porque Panamá es un país que se rige por norma americana y te va a quedar súper bien. Listo, Robert, desde colombiano, pero está en Guatemala. Chévere, chévere, muy bien. Bueno, yo creo que ya con esto cierro el tema. Sin más que agradecerles por su tiempo, porque en esta era todo el mundo está un poco cansado de estar conectándose en webinars y en Zooms, y la verdad es que la fatiga es muy grande, pero la verdad es que considero que los espacios de formación son claves en lograr resultados para la infraestructura hospitalaria y para el paciente. Así que, de verdad, gracias por haber participado en la conferencia EnergyMed 2020. Esta información está siendo grabada, entonces probablemente la vamos a publicar en alguno de los medios, y lo que hacemos es que se las comunicamos en el correo electrónico que nos dejaron para la inscripción en caso tal de que quieran revisar ese tema. Si están interesados en alguna información en especial, les voy a escribir mi correo electrónico, que creo que no lo dejé en ninguna parte. Mi correo electrónico es elicones@energimed.com.co, y soy una fanática loca por resolver chicharrones, problemas. Entonces, si tienen algo que ustedes quieran consultar o alguna duda, pues obviamente escríbanme el correo electrónico, yo estaré encantada, o alguna persona del team estará encantado en solucionarlo. De verdad, muchísimas gracias a todos por participar. Ya que creo que sin querer envié el correo en privado. Listo, listo. Entonces ya está en el chat. Muchísimas gracias por haber participado en la conferencia EnergyMed 2020. Les deseo una feliz Navidad y un muy buen 2021, que sin saber qué es lo que va a venir, evidentemente estamos fortalecidos por todo lo que ocurrió este año. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias a todos. Chao.